Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes el tema del financiamiento como conflicto de estudiantes y docentes. Recordarán ustedes que la movilización de los docentes, la huelga particularmente de los docentes, obedeció a un problema de presupuesto educativo. Tiene que ver básicamente con la remuneración salarial de los docentes. Y la toma de los colegios, que fue novedad la semana pasada, en el nivel de la secundaria, también está vinculado directamente con el presupuesto educativo. Y lo más curioso es que cuando se hace un análisis de la inversión del Estado, tomando como criterio el Producto Interno Bruto, en Paraguay ha descendido de 3.9 a 3.7% del PIB. El Estado paraguayo destina a la educación, aunque hay bastante confusión, porque la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, había hablado de otro porcentaje. Ella habla de un 4.8, 4.9 más o menos del PIB que el Estado destina a la educación. Evidentemente, los criterios que tiene en cuenta la actual ministra de Hacienda son criterios distintos a lo que normalmente se tiene en cuenta para hacer el análisis del financiamiento o del presupuesto educativo. De eso estaremos justamente hablando y analizando durante el desarrollo de nuestro programa hoy en Visión País. Tenemos realmente hoy el placer de tenerle a dos grandes investigadores del área educativa en nuestro programa. Nos acompañan hoy en Visión País el magíster Rodolfo Elías, más conocido como Rudy, a quien lo voy a justamente mencionar como profesor Rudy. Muy buenas noches, profesor Rudy, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña hoy en Visión País una investigadora del área precisamente del financiamiento de la educación, que es la doctora Lila Molinier, que también por los años de amistad que me une, la voy a mencionar como la profesora Lila. Muy buenas noches, profesora Lila, y gracias por haber aceptado la invitación. Igualmente, Francisco, muchas gracias. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Juan Pablo. Y un placer realmente tenerlos a nuestros invitados. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, Karina, nuestros invitados y a la teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Decíamos que el tema del financiamiento de la educación en Paraguay realmente, desde la perspectiva o la mirada que hagamos, es bastante difícil comprender por qué. Y porque cuando miramos el escenario latinoamericano, vemos que los países experimentaron un crecimiento económico importante y significativo en algunos casos, y eso estuvo acompañado de una mayor inversión del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Sin embargo, en Paraguay también nosotros hemos experimentado a partir del año 2006, incluso estuve mirando justamente algunos datos estadísticos, a partir del año 2006 hemos experimentado crecimientos económicos relativamente importantes y significativos, y sin embargo, a partir de ese crecimiento en el año 2006, hubo algunas cuestiones interesantes que resaltar en términos de crecimiento del PIB destinado a la educación, pero sin embargo en estos últimos 3 o 4 años ha disminuido el porcentaje del PIB destinado a la educación, y sin embargo hemos tenido crecimiento económico. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué no fue acompañado ese crecimiento económico también de un mayor porcentaje que se destina a la educación? ¿O cuál es el concepto que tiene el Estado paraguayo acerca de la educación? ¿Es realmente la educación un valor para nuestras autoridades políticas y nuestras autoridades educativas? Y nosotros insistimos de Visión País hace 9 años que compartimos con ustedes, y justamente uno de los temas centrales, prioritarios de este programa es justamente la educación, porque estamos plenamente convencidos de que no es posible ningún cambio en la sociedad
evidentemente sin la educación. Con esto no maximizamos la educación. Hay otros factores importantes y determinantes incluso para lograr los cambios en la sociedad, pero de algo sí estamos plenamente seguros, que no hay cambios en la sociedad que no pase precisamente por la educación. Por eso siempre estamos insistiendo en el análisis y en el debate sobre cuestiones educativas. En este caso particular, el tema del financiamiento, el presupuesto educativo. Incluso el próximo año se llegará al 6.4% del Producto Interno Bruto que había prometido el gobierno de Horacio Cartes que iba a destinar a la educación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se redujo del 3.9 al 3.7% del PIB destinado a la educación? ¿Cómo entender toda esta crisis, el de los docentes y el de los estudiantes? De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. En la introducción de nuestro programa nos preguntábamos cómo entender que a medida que experimentamos un crecimiento económico como país, sin embargo, el porcentaje, la inversión en educación en estos últimos tiempos en nuestro país ha disminuido. Se habla de un 3.9% en el 2013 y los últimos datos hablan de un 3.7% del PIB que se destina a la educación. Y trasladamos la pregunta a nuestros invitados que precisamente investigan sobre el tema, a la profesora Lila. ¿Cómo entender, digamos, por un lado, el crecimiento económico que tuvimos y por otro lado, digamos, la disminución del presupuesto educativo, profesora? ¿Y por qué se entiende eso? Porque no crece con el mismo ritmo. Está creciendo a un menor ritmo, muy poquito, ¿verdad? Entonces, se modifica año a año la asignación del presupuesto por ley. Y también aumenta un poquito la ejecución, pero ya no como antes, digamos, ya no sigue el mismo ritmo. ¿Por qué? Yo tengo mi explicación que tiene que ver con que los gastos del Estado están cambiando. Por ejemplo, tiene déficits más altos por ejemplo, en seguridad social, ¿verdad? Hay dos cajas que son muy deficitarias, ¿verdad? Por un lado. ¿Cuáles son esas cajas? La de los maestros y la de los militares y policías. Solo que la de los maestros está afectando a 20.000, 30.000 docentes y a los policías y a los militares y policías son 12.000. O sea, y es más grande el déficit para policías y militares que para docentes. Ahí tengo una pregunta, profesora. Digamos, ¿ese déficit se puede de alguna manera identificar con aquella decisión que había tomado el Congreso Nacional en su estudio del presupuesto para el año 2012, todavía durante el gobierno de Lugo, o es anterior o es posterior? Hay dos decisiones, sobre ese punto hay dos decisiones importantes. En el 2003, cuando se modifica la ley, ¿verdad? Y se habla de reordenamiento presupuestario, 2003, y luego en el 2010 cuando se separan las cajas y se prohíbe que el déficit de las cajas de las personas civiles, digamos, cubra el déficit, el superávit, ¿verdad? El saldo positivo de la caja de las personas civiles cubran el de los militares y policías. Entonces, eso cambia. Desde el 2010, el presupuesto público tiene que directamente estar asignando recursos a este déficit. Eso es por un lado. Por otro lado, hay un componente que está creciendo, pero muchísimo más que cualquier otro, ¿verdad? Que son los intereses de la deuda. Entonces,
los intereses de la deuda crecieron, por ejemplo, puedo equivocarme, pero algo así como 28% entre 2015 y 2014 y 60 y pico por ciento entre 2016 y 2015. ¿Se dan cuenta? Está creciendo muy rápido. Entonces, y va a crecer más, porque la deuda en bonos internos y externos está aumentando. Entonces, eso presiona sobre el resto de los gastos. Quisiera después hablar en mayores detalles precisamente de esos elementos que me parece muy interesante instalar hoy como debate en Visión País. Ahora, yo hablaba justamente del gobierno de Fernando Lugo y el estudio del presupuesto en el año 2011, porque se menciona mucho eso, un poco para contextualizar y para que la audiencia nos pueda seguir, porque en aquel entonces el Congreso Nacional había decidido un incremento salarial importante para los docentes. Recuerden que se le equiparó los docentes al sueldo mínimo vigente, en aquel entonces ganaban menos del sueldo mínimo, y hubo un incremento importante para los personales de blanco y creo también para los jubilados policiales y militares. Lo cierto y lo concreto es que se afectó de manera considerable. Recuerdo, el doctor Dionisio Borda, ministro de Hacienda en aquella ocasión, demostró bastante preocupación y se considera incluso ese presupuesto casi como un punto de inflexión del déficit fiscal. Por eso justamente formulaba la pregunta a nuestra invitada. Ahora, la pregunta para el profesor Rudy, digamos, menos inversión educativa, pero ¿cómo está la cuestión de la calidad de la educación, profesor Rudy, dentro de nuestro sistema? Porque es uno de los reclamos permanentes de los estudiantes. Fue el año pasado, ya en la toma, este año con la misma estrategia, que es justamente la toma de los colegios, vuelven a reclamar el tema de la falta de calidad. ¿Hay una relación directa entre calidad educativa e inversión educativa, profesor? Yo creo que obviamente sí hay una relación. Es decir, el presupuesto destinado a la educación pone unos límites que dificultan desarrollos de proyectos educativos que digamos que puedan ser más ambiciosos y producir cambios más de fondo, ¿verdad? En un informe de la UNESCO, que ya es del 2012, creo que no han cambiado tanto las cifras, habla de una inversión promedio de $500 por alumno que tenía Paraguay y que otros países de la región están invirtiendo entre 2.000 y 2.500, es decir, entre 4 o 5 veces más por estudiante. Es un cálculo muy grueso, evidentemente, pero da una idea de que la cantidad o la inversión que se está haciendo es muy pequeña y que realmente dificulta cualquier idea o proyecto de un mejoramiento en términos de calidad. Después podemos discutir mucho de ese concepto de calidad, Francisco, pero fundamentalmente yo creo que con los recursos que se cuentan actualmente tenemos unos límites que dificultan, digamos, un proyecto diferente en términos educativos. Quiero poner en perspectiva los elementos que instalan nuestros invitados con los panelistas. Lo planteado por la doctora Lila Molinier, digamos, en todo lo que hace a las explicaciones de cómo deberíamos entender esta reducción del PIB destinado a la educación. Y otro elemento que plantea aquí justamente el profesor también Rudy, digamos, en donde casi hay una relación de 4-5-1 de inversión en el área social, digamos, de nuestro país comparado con los países de la región. Bueno, y también tomando para usar de marco de referencia, ¿verdad?, los datos de la propia UNESCO y las recomendaciones de la UNESCO, no olvidar que también hubo por parte de este gobierno el compromiso de cumplir con lo que establece la UNESCO como mínimo e indispensable para la inversión en educación, que es el 7% del Producto Interno Bruto. Lejos estamos de esa meta y lo peor es que no solamente que no reconocemos lo lejos que estamos, sino que los planes que nos ofrecen nos hablan de metas. Recuerdo que la ex ministra Marta Lafuente nos colocaba el 2018, iba a ser, bueno, estamos llegando al 2018 y vemos que se redujo otra vez la inversión en educación del Producto Interno Bruto, pero además la perspectiva
no nos da buenas señales de que esto vaya en aumento. Y sin embargo, la propia UNESCO va estableciendo y hace cada vez más hincapié que ese 7% es el mínimo. O sea, lo básico que debería invertir cada país en educación, siquiera nosotros lo estamos cumpliendo. Me parece interesante, Francisco, también plantear este tema desde una perspectiva, incluso ya que estamos tantos docentes acá, de una manera didáctica. La semana me tocó entrevistar a un dirigente estudiantil, Mauricio Quise, que estuvo también invitado aquí en el programa. Y Mauricio decía justamente en la entrevista que para mantener los colegios técnicos en relación al tema presupuestario, se requería alrededor de más o menos entre unos 8 y 10 millones de dólares. Tan solo ese presupuesto es para el Colegio Técnico Nacional, en mejorías para estar en condiciones de las cuales se pueda decir que es un colegio competitivo. El presupuesto actual decía que está alrededor entre los 4 y 6 millones para todos los colegios técnicos. O sea, esta cuestión del debate en torno a la cuestión presupuestaria y de cuánto se debe invertir en educación se debe traducir también en esos ejemplos concretos para que la audiencia y para que la gente en realidad pueda entender mucho más. Antes de continuar con nuestro análisis, una nota periodística. El pasado jueves, el proyecto Energías que Iluminan Ideas dictó una conferencia de prensa con el apoyo de la UPAP. El desarrollo de este congreso que se va a desarrollar aquí en nuestra universidad, lógicamente va a involucrar no solamente a los alumnos, también a los docentes. Y es importante ya que nosotros formamos profesionales y dentro de nuestros programas de estudio está incluido este tema de la energía renovable, de tal manera que los futuros profesionales puedan dar respuesta a esta problemática. Este segundo congreso tiene la característica de ser mucho más internacional. Tenemos representantes de Chile, de Perú, de Colombia que están llegando y de Uruguay también que están llegando a compartir sus experiencias en sus respectivos países con respecto a las energías renovables y cómo las energías renovables ayudaron a estos países a salir de crisis energética que probablemente nosotros estemos llegando en 10 años con suerte, si es que no se toman las medidas que nosotros estamos proponiendo y como asociación estamos incentivando. Este congreso también va a estar dotado de una exposición de vehículos eléctricos y también tenemos visitantes de Uruguay, los cuales van a demostrarnos y a exponer respecto a la conversión de vehículos a combustión a vehículos eléctricos. También vamos a contar con el sector público, el representante del Viceministerio de Minas y Energía, de Yacyretá, de Itaipú, hablando también de las realidades que hoy se manejan sobre el tema de energías renovables en Paraguay, el futuro que vemos desde el punto de vista público también. Y vamos a tratar principalmente el tema de la ley sobre energías renovables que fue promulgada en el Congreso el 31 de agosto y que esperamos la promulgación del Poder Ejecutivo antes de fin de año, ¿verdad? De forma a poder ya empezar a trabajar en la reglamentación de la ley y poder implementarlo antes posible, ya que queremos, el sueño nuestro de la PER por lo menos es que cada paraguayo pueda generar su propia energía. Se presentó el Congreso Paraguayo de Energías Renovables y Eficiencia Energética, más importante del país, conocido por sus siglas Coopere 17 y la Expo de Energías Renovables. Las jornadas, que son impulsadas por la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, APER, se llevarán a cabo el 21 y 22 de septiembre en la sede central de la UPAP. Cuando hablamos del tema del financiamiento de la educación, una de las cuestiones centrales tiene que ver con el derecho a la educación, porque hay datos realmente más que sorprendentes, preocupantes en lo que hace a los niños y niñas que están fuera del sistema educativo y a los adolescentes que también están fuera del sistema educativo.
A la vuelta de la pausa compartimos con ustedes esos datos e intentaremos explicar las causas de por qué están fuera y qué tendría que hacer el Estado paraguayo, que tiene un modelo que adoptó en su acuerdo social, en la Constitución Nacional, y que sin embargo la está violando. Hablamos de todo eso a la vuelta de la pausa. Formulamos la pregunta en el bloque anterior, nos interrogábamos en relación con el modelo de Estado que adoptó Paraguay en el año 1992 y adoptó el modelo del Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado, digamos, de derecho y el Estado social de derecho? Y básicamente el Estado de derecho lo que propugna es la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley. Mientras que el Estado social de derecho, aparte de garantizar la igualdad de los ciudadanos, la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, también asume la responsabilidad el Estado de garantizar a sus ciudadanos, digo bien, aquellos servicios básicos, sobre todo aquellos ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable. Y en ese caso hablamos de servicios básicos y nos estamos refiriendo fundamentalmente a salud, a educación. Sin embargo, cuando miramos los datos estadísticos, realmente decíamos, no solamente son preocupantes, sino alarmantes. Se daba a conocer este año algunas cifras respecto de los niños que están fuera del sistema educativo. Y cuando hablo de niños, evidentemente estoy adoptando como criterio la ley de la niñez y la adolescencia, y habla de la niñez de 0 a 14 años. Y se estiman que 65.000 niños están fuera del sistema educativo. Sí, escucharon bien, 65.000 niños. Y cuando hablamos de jóvenes de entre 15 a 18 años, que son las edades comprendidas para que estén matriculados dentro del sistema educativo en la educación media, conocida anteriormente como la educación secundaria, sí, atiendan bien estos datos. 165.000 jóvenes se estima que están de entre 15 a 18 años que están fuera del sistema educativo. Pero aclaremos esta duda que genera entre lo que básicamente declara la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, y algunos datos también que algunos analistas precisamente administran cuando hacen su análisis respecto del PIB destinado a la educación. Algunos analistas hablan solo del 3.7% del PIB que el Estado paraguayo destina a la educación. Sin embargo, la ministra de Hacienda habla casi del 4.7, 4.8. ¿Cómo se entiende esa diferencia, profesora Lila? O sea, ¿a quién creer? ¿Realmente estamos en el 3.7 o estamos en el 4.7, 4.8 el que habla la ministra de Hacienda? Bueno, es 3.7, sí, vemos 3.6 incluso, por el 2016 baja más. Sí consideramos todo el Ministerio de Educación, que incluye todos los niveles educativos, incluyendo también formación docente de nivel, digamos, no universitario y universitario, porque el ICE tiene también licenciaturas. Entonces, incluye, y esa formación docente, todo lo que es formación docente es 1% de todo el gasto del Ministerio de Educación. Entonces, si nosotros consideramos además los otros ministerios que tienen programas educativos, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tiene formación de recursos humanos, ¿verdad? Por su cuenta. Además están la universidad, la facultad, pero eso está dentro de las universidades públicas nacionales. Entonces, y la SINAFOCAL, el SINAFOCAL, Servicio de Formación Profesional, y que es del Ministerio del Trabajo. Y eso es muy poquito. El presupuesto total del Ministerio del Trabajo es poco. Entonces, si nosotros
vamos a hacer ese ejercicio, vamos a sumar todo eso y vamos a probar cuánto sale. Pero es probable que no llegue a 4.8. De todos modos, vamos a probar. Por otro lado, quería yo ampliar un poco más mi intervención de hace rato, porque hay otros, estos que yo mencioné son los déficits como que le hacen mucho ruido al presupuesto, ¿verdad? Pero está el que mencionaste, que desde el 2012 hubo un salto muy grande en el pago de salarios de todo el personal público. O sea, allí creció el 25% y allí ese crecimiento afectó muchísimo, impactó en el gasto total del gobierno central, ¿verdad? Y hasta ahora, y generó un déficit, ¿verdad? Y hasta ahora el déficit en realidad se vio en el 2013, desde el 2013. Y hasta ahora no se puede compaginar eso, no se puede equiparar por el crecimiento del gasto, porque tenemos también un contexto en el que los ingresos, ¿verdad?, del sector público y del gobierno central sobre todo no crecen tanto. Por ejemplo, los impuestos. Todo lo que es, todas las recaudaciones tributarias crecen muy poco, ¿verdad? Mucho menos que los gastos, por los que mencioné, por ejemplo, no crecen con el mismo ritmo. Y tenemos siempre una presión tributaria que es baja. Estamos por los 12.5 siempre, no llegamos a 13. 12.5 en Paraguay la presión tributaria frente a la región, ¿de cuánto más o menos hablamos en promedio? 18, 20. Hay países que nos siguen, pero están en 18%, ¿verdad? 17, 18%. Entonces, en ese contexto se hacen grandes los gastos, pero es porque los ingresos del Estado no están creciendo a la velocidad que deben de crecer, no en la dimensión que necesitamos para aumentar los gastos. Entonces, hablamos de los gastos rígidos. Una vez que se aprueban los aumentos salariales, no se pueden bajar. Entonces, hay un aumento en los gastos rígidos, que son los salarios, las prestaciones sociales, como las jubilaciones de las que hablé, en donde hay déficit porque las otras cajas cubren sus gastos, porque son cajas obligatorias donde los trabajadores estamos, incluyéndonos nosotros, estamos cotizando, aportando. Entonces, hablábamos de este déficit que debe pagarse con el presupuesto público, ¿verdad? Y luego este componente que está haciendo ruido, que es nuevo y que crece también muchísimo, muy rápido, el de los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa. Ahora, profesor Rudy, cuando hablamos del tema del financiamiento de la educación vinculado al derecho a la educación, yo me suelo plantear, digamos, cuáles son los alcances de la gratuidad de la educación. Porque nosotros planteamos la cuestión de la gratuidad de la educación sin tener en cuenta lo que muchos llaman el gasto de bolsillo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la movilidad. Bueno, creció mucho, si hacemos una cuestión comparativa, el boleto estudiantil, en Paraguay, pero todavía es insuficiente. Tenemos más de 200.000 y creo que últimamente hablan de una cifra, de 85.000. ¿Qué pasa de más de 115.000 jóvenes que tienen que acceder al boleto estudiantil? Por poner simplemente un ejemplo y a lo que voy, digamos. Con lo que hoy se destina a la educación, ¿se puede lograr los objetivos que plantea el sistema alcanzar? Digo, el sistema educativo. Yo creo que no, Francisco. Es decir, como estás diciendo, tenemos muchos déficits y nuestro sistema educativo también muestra mucha desigualdad, ¿verdad? Entre, por ejemplo, la situación educativa en zonas rurales, zonas urbanas, para diferentes sectores socioeconómicos del país. Uno nota que existen todavía factores que hacen que se refuerce esa situación de desigualdad social, ¿verdad?
Y hay una serie de déficits muy importantes que no se están pudiendo cubrir con estos recursos. Hablemos, por ejemplo, de todo lo de la atención a la primera infancia, lo que hablamos de educación inicial, que sabemos que es clave, por ejemplo. Ahí todavía, si bien se ha aumentado, las necesidades todavía son muy amplias. Permítime interrumpirte, Sí. profesor Rudy, porque estuve mirando la ejecución presupuestaria precisamente de ese proyecto, de ese programa que incluso, digo bien, recibe fondos del Fondos de denominado excelencia. fondos de excelencia, del más conocido por FONACIDE, ¿verdad? Y solo 5% se ejecutó a fines de agosto, ¿verdad? O sea, tenemos por un lado el déficit que bien mencionás para los primeros 5 años de vida, que son sumamente importantes, según algunos estudios, algunas investigaciones que se hicieron. Pero por otro lado tenemos otro problema y que no sé si estarías de acuerdo conmigo, que también yo incluyo como déficit, lo que tiene que ver con lo que yo llamo la gobernabilidad del sistema educativo. Que en este caso hablo de gobernabilidad cuando hablo de la capacidad de gestión. Estas bajas ejecuciones presupuestarias. Entonces, te pregunto, a ver, ¿por dónde comenzar, digamos? Tenemos déficit en términos de demandas, ¿verdad? La cuestión de los chicos de los primeros 5 años. Tenemos el problema de la gobernabilidad, es decir, problemas con la gestión. Tenemos recursos para poder responder a algunos déficits, pero no podemos hacer porque no tenemos la capacidad suficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la salida, profesor Rudy, a todo esto? Una gran pregunta. Quería completar algo que dijiste hoy al comienzo. Vos hablaste de la exclusión educativa Así también. mismo. De la cantidad de niños, niñas que están fuera de la escuela y también lo que se produce sobre todo en la adolescencia, en el tercer ciclo y más todavía en la educación media, que ya sería una situación de abandono, podemos decir de expulsión del sistema escolar, ¿verdad? Todo eso refleja justamente que la escuela o nuestro sistema educativo no responde a las necesidades reales de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes, ¿verdad? Y que si bien sabemos también que no se le puede pedir todo a la escuela, es decir, que los factores sociales, económicos son claves también para que un joven, por ejemplo, tenga que abandonar por una necesidad de un aporte económico a su familia, cosa real, pero también sabemos que la escuela no está pudiendo dar la respuesta necesaria a eso. Tenemos una sociedad, por ejemplo, en que un alto porcentaje de la población es guaraní hablante. No estamos pudiendo dar una respuesta adecuada pedagógica, educativamente hablando, para la enseñanza de lectoescritura en la lengua materna. Sabemos que hay experiencias, sabemos que hay cosas hechas, pero si tomamos en el global del sistema educativo, no estamos pudiendo dar respuesta. Hay muchos déficits en nuestro sistema educativo. Yo no tengo la respuesta a tu pregunta, Francisco. Yo creo que en estos momentos es muy importante pensar en términos de la construcción de la política educativa en nuestro país. ¿Verdad? Tenemos un plan 2024, tenemos una agenda de 2013-2018, pero yo creo que es un momento en que se tiene que abrir esta discusión a una construcción participativa realmente de una política, donde se puedan establecer planes, donde participen realmente diversos sectores, porque yo creo que lo que se ha dado en estos últimos tiempos, digamos, con la participación de ciertos sectores, por ejemplo, empresariales, pero no de otros. Es decir, yo creo que hay que abrir esa participación y poder realmente a partir de eso ponernos de acuerdo como país, como sociedad, sobre algunos puntos centrales y sobre eso trabajar justamente, y sobre esas líneas poder también trabajar el presupuesto, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en el presupuesto como el ejemplo de los fondos de excelencia justamente nos muestran que el dinero solo tampoco es la solución, ¿verdad? Tenemos una gran dificultad en ejecución de esos fondos que tiene que ver con la estructura del Estado, diría yo, cómo está organizado el ministerio, cómo funciona, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que tenemos que pensar bien en cuáles son nuestras prioridades y qué educación queremos, cuáles tienen que ser nuestros objetivos y sobre eso construir. A mí me parece muy importante todas estas movilizaciones que se están dando en diferentes sectores ahora. Ahora, yo creo que realmente es el momento de discutir una cuestión más de fondo, digamos. Las tablets, genial. Muchas veces discutimos el tema de la informática en la escuela. Bueno, pero ¿para qué? ¿Qué uso le vamos a dar a eso? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que queremos realmente construir en términos de modelo educativo, ¿verdad? Bueno, yo creo que
dando una respuesta muy general a una pregunta muy profunda de plantear, yo apuntaría a eso, ¿verdad? A esa construcción que tenemos que hacer de los objetivos de nuestra política educativa. No cabe la menor duda que todos estos déficits que enumeró y analizó el profesor Rudy están directamente vinculados con el presupuesto educativo, es decir, con la inversión que se haga en el área educativa. A la vuelta de la pausa hablaremos si cuánto está previendo el Estado invertir de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a la educación para el año 2018. Ya comenzó la campaña electoral de varios partidos políticos, donde a nivel por lo menos de discurso aparece la educación como algo importante. Pero después, ¿se olvidan o hay otras cuestiones que explican finalmente por qué la educación no es prioridad para el ámbito político? Brevísima pausa. Nos preguntábamos si la educación, en qué lugar de la agenda está en el ámbito político, porque todo tiene que ver con una decisión política. El presupuesto general de la nación es una decisión política. Lastimosamente se construyen discursos en donde se quiere presentar como una cuestión meramente técnica, donde tienen que participar solo economistas, por ejemplo, y no. Es una decisión política. Hay que definir finalmente cuánto vamos a destinar a la educación, cuánto vamos a destinar a la salud, a la construcción de viviendas populares, en fin, a todas esas cuestiones definidas como necesidades básicas, sin lugar a dudas. Por eso tenemos que ser conscientes que la política es demasiado importante como para dejar solamente en manos de los políticos. Tenemos que involucrarnos como ciudadanos. Hay muchas cuestiones y quiero poner en perspectiva para los panelistas, muchos elementos y nos estamos quedando muy cortos, por cierto, en los tiempos. Pero hasta aquí, ¿cuál es la reflexión de ustedes respecto de los elementos que plantean nuestros invitados? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría tomar un dato que planteaba la doctora Lila en relación a de ese 3,7, para ser generosos, 1% nomás va para el tema de formación docente. Y la preocupación tiene que ver con la calidad del gasto también. O sea, ¿queremos más presupuesto para qué? Para garantizar qué modelo educativo, para construir aulas con un contenido vacío, para construir aulas y docentes en situación de precariedad absoluta en sus propias condiciones de vida. O sea, ese dato, y también me gustaría el parecer de nuestros invitados en relación a cuál debería ser la proporción del gasto en términos de infraestructura, de todo el proceso que implica el desarrollo del ámbito académico, pero también la inversión necesaria en la formación docente. Yo diría una cuestión también en relación a lo que decía el profesor Rudy, en relación al tema del compromiso político. Y hablábamos justamente hace un par de programas con algunos sindicalistas en la necesidad de que ellos impulsen una carta compromiso de los candidatos que van a asumir la puja electoral en poco tiempo, y que uno de ellos va a llevar el país durante 5 años. O sea, sería interesante que esa persona tenga una carta de compromiso firmada en materia a elaborar y establecer la política pública en materia educativa. Y una cosa más, Francisco, no nos olvidemos que hace un par de años mirábamos nosotros desde la televisión lo que pasaba en Chile, con los famosos pingüinos. Y la reivindicación que hacían los pingüinos en Chile, esos jóvenes que salían a las calles y tomaron las calles de Chile a la presidenta en aquel entonces, planteaban justamente esta cuestión de mayor presupuesto en materia educativa. Lo que está pasando en Paraguay, lo que vemos nosotros día tras día y con las tomas de los colegios, es justamente el resultado de urgencia y de grito desesperado de una clase estudiantil y de todos los que conforman la comunidad educativa en decir, señores, acá hay que tomar en serio este tema, porque lo que se viene en el mundo competitivo en el cual vamos a vivir va a ser una cuestión
completamente desesperante y mucha gente va a quedar en la cuneta. Y Paraguay, como suele decir Robert Cano, está en el proceso de hay que capitalizar el bono demográfico, Francisco. Energías que iluminan ideas, justamente que es una campaña apoyada por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAD. Se presentó el Congreso Paraguayo de Energías Renovables y Eficiencia Energética, más importante del país, conocido por sus siglas Coopere 17 y la Expo de Energías Renovables. Las jornadas, que son impulsadas por la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, APER, se llevarán a cabo el 21 y 22 de septiembre en la sede central de la UPAP. Para más información, favor consultar al asterisco 8727 o en el Facebook Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Independientemente al criterio del Producto Interno, el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la educación, hay otro criterio en nuestro país que se estableció en la Constitución Nacional y se habla de un 20% del presupuesto destinado a la administración central como piso, es decir, como mínimo 20% que se tiene que destinar a la educación. Veamos y cómo está ese criterio y traslado la pregunta a la profesora Lila. Si consideramos ese 20% como mínimo del presupuesto destinado a la administración central en lo que hace al tema educativo, ¿cómo estuvo en estos últimos tiempos ese porcentaje, profesora? Y hemos perdido, porque bajó en el 2014 y 2015, bajó al 18,5% y en el 2016 al 17,6%. Hay que considerar, estabas hablando de formación, de ir gradualmente llegando a las metas, ¿verdad? Y esta asignación de la Constitución en el 92 fue una meta que se logró en el 1996. ¿Con qué componente? Sobre todo con la dignificación del salario docente. Se aumentó porque el salario docente heredado de la dictadura era bajísimo, ¿verdad? Entonces, se fue aumentando hasta equiparar al salario mínimo por turno, ¿verdad? En 1996 se llegó a lo que determina la Constitución Nacional, llegar al 20% del gasto asignado a la administración central. Eso se mantuvo hasta el 2012. Hasta el 2012, 96 al 2012. Todo ese tiempo se cumplió la Constitución. Desde el 2013 ya no. Entonces, es una pérdida en la formación de una política, ¿verdad?, pública educativa. Hemos perdido en esto. ¿Por qué? Porque los niveles, todos los aspectos de la educación se están moviendo. Como habías hablado, por ejemplo, aumenta la matrícula, ¿verdad? Tiene que atender cada vez más niños que necesitan entrar al sistema y luego que van cambiando de un nivel a otro, ¿no es cierto? Aumenta. Luego, como decía Rudy, hay otras cosas que tienen que ir mejorando, ¿verdad? Entonces, mejorar implica cubrir cosas, por ejemplo, la desigualdad en el acceso, ¿no es cierto? Ya se llegó al 95% de la cobertura hace rato, pero nos estancamos ahí e incluso estamos perdiendo. En el 2015 estamos con una cobertura del 90% en la escolar básica y en el preescolar, ¿verdad? Y estamos en el 76% en la media. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Porque hay un núcleo duro de sectores muy pobres que necesitan otro tipo de programas específicos para acceder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la educación indígena, que son pocos, no, el total de indígenas, de población indígena no pasa de 130.000 personas, pero están ahí en la miseria, ¿verdad?, en la indigencia. Y los niños se van hasta las vacaciones de invierno. Después ya no se van por el frío, porque no hay comida, ya no se van. Entonces, tenemos un retraso muy grande,
¿verdad?, en la cobertura de la educación indígena y requiere un tipo de política, un tipo de programas diferenciado, que acorde a sus necesidades, a su condición. Lo mismo como el que hablaba Rudy, las zonas rurales, ¿no es cierto? Incluso las poblaciones que están en asentamientos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hemos perdido esa cobertura? Porque están pasando cosas, problemas sociales que no está acompañando la educación. La escuela, el ministerio no está acompañando, por ejemplo, a los niños expulsados, ¿verdad? O migrantes de una comunidad campesina a una zona suburbana. Todo eso es complicado, eso no es fácil, ¿verdad? No se trata de que esperarle a los niños que vayan a la escuela. Hay que hacer cosas, tomar decisiones de cómo atraerlos y sostenerlos. Entonces, la comida, la canasta familiar, el de útiles escolares, por ejemplo, eso es muy positivo y tiene un costo bajísimo. Si uno ve el presupuesto, es un costo bajísimo para el total, ¿verdad? Incluso las becas para la media, la educación media, la universidad, se está beneficiando a cerca de 3.000 adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y eso cuesta 2.000 millones de guaraníes. Nada frente al presupuesto global, digamos. Es poquísimo y tiene un efecto muy importante porque puede sostener la matrícula. Retener sobre todo a los estudiantes dentro del sistema educativo. Retener. La pregunta para el profesor Rudy, la importancia precisamente, digamos, de las políticas sociales y la necesaria articulación entre la política social, le llamo política social al tema de la alimentación escolar, la canasta, digamos, básica de útiles escolares. Y digo básica porque muchas veces lo que se entrega a principio de año, después los padres algo tienen que comprar durante el año porque se rompe el lápiz y no puede ir el chico sin el lápiz ya, ¿verdad? Entonces, a eso llamo, digamos, básica. Y otras cuestiones. Entonces, mi pregunta, profesor Rudy, todo eso pasa por una decisión política. Esto me hace recordar del informe de la UNESCO para la educación del siglo XXI, dirigido por Jacques Delors, en donde en uno de los capítulos se titulaba El papel del político, tomar decisiones en educación. Sin embargo, nosotros en Paraguay decimos que la política no tiene que meterse en la educación, cuando todo esto pasa por una decisión política. Como investigador con bastante experiencia, digamos, ¿por qué crees que esto acontece en Paraguay, de construir un discurso cuando en realidad la solución viene desde el ámbito político? Sí, yo creo que lastimosamente en nuestro país, por toda la práctica clientelar, prebendaria, se ha cargado muy negativamente el término político, ¿verdad? Pero yo creo que realmente tenemos que hablar de política y de política educativa y de política social, que son justamente los marcos generales donde construir los lineamientos, los planes, los programas concretos. Y creo que ahí es donde tenemos el déficit, ¿verdad? Generalmente estamos con esta dicotomía totalmente falsa entre lo técnico y lo político, pues sabemos que lo técnico es súper político también, es decir, cuando se están tomando algunas decisiones, qué se va a enseñar, qué no se va a enseñar, qué orientación, son decisiones políticas. ¿Cuál es el modelo que estamos hablando de un modelo de capital humano, estamos hablando de un modelo de construcción democrática, de sociedad democrática, pluralista, estamos hablando de diferentes formas de concebir y que tienen que ver fundamentalmente con un debate, una discusión política de la educación. Yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es profundizar ese debate, ¿verdad? Y no pensar que el tema educativo pasa por unas decisiones exclusivamente, entre comillas, técnicas, ¿verdad? Acá hay que pensar en términos más políticos, en términos de objetivos de la educación, ¿verdad? Yo creo que por ahí viene la situación, ¿verdad? Que estamos teniendo. Ahora, 40 segundos como una especie de reflexión final para los panelistas e ir cerrando el programa. No nos fue bien con los dos tecnócratas que en estos últimos tiempos tuvimos en el Ministerio de Educación. Entiéndase, la gestión de Luis Alberto Riar y la gestión de Marta Lafuente. Con los políticos tampoco nos fue muy bien, pero insistimos de Visión País la necesidad de que la administración
de un sistema educativo tiene que tener una visión política. ¿Por qué crees, Karina? Bueno, yo creo que también, así como Rudy planteaba, hay también se coloca falsamente el debate de que los técnicos no tenían una visión política. Claro que la tenían, por más de que se escudaban en que era una posición técnica, sí tenían una profunda orientación política que nada tenía que ver en todo caso con lo que uno esperaba que desarrollaran. Pero no podemos concebir nosotros que amparados en la excusa de que son técnicos impidan un debate profundo. Y yo creo que el único camino que nos queda es reconocer primero cómo estamos, sincerar la situación y sin entrar en esa dicotomía entre lo político y lo técnico, abrir las puertas al debate, porque creo que hay muchos más actores que sin ser técnicos o políticos tienen mucho por colaborar y construir. Yo diría una cosa, Francisco, en estos segundos que me estás otorgando, lo siguiente, pasemos un peldaño más arriba. Pensemos justamente quién es el que toma la decisión desde el punto de vista de la lapicera. Del actual presidente se habla muy poco en materia de su formación educativa. Entonces, si una persona no entiende el concepto de cuán importante es la educación para la construcción de un país, ¿cómo va a tener eso como prioridad dentro de su agenda? Pensemos entonces en quién va a gobernar el país en los próximos 5 años. ¿Tiene realmente ese compromiso en la educación y en la construcción de una política educativa? Creo que esa es la pregunta, Francisco. Muy interesante, Juan Pablo, pero quiero cerrar con algo para complementar lo que decías, ¿verdad? Podemos tener un presidente de la República con un PhD, pero no tener visión política de la educación. Se criticó mucho cuando accedió en su primer periodo Lula da Silva como presidente de Brasil. Dijo, ni siquiera terminó el bachillerato. Un presidente de la República, nada menos que del Brasil, analfabeto, decían algunos analistas políticos. Sin embargo, lo que contribuyó al sistema educativo brasileño, el gobierno en sus 2 periodos de Lula da Silva, y los datos estadísticos hablan por sí, realmente demuestra la necesidad de la visión política acerca de la educación. Se me fue el tiempo. Muchas gracias, doctora Lila Molinier, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, profesor Rodolfo Elías. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. Financiamiento educativo como conflicto entre estudiantes y docentes ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Y realmente el porcentaje del Producto Interno Bruto que Paraguay destina a la educación en estos últimos tiempos es incomprensible, porque tuvimos crecimientos económicos importantes y significativos en estos últimos años y sin embargo, digamos, el porcentaje del PIB ha disminuido. ¿Y por qué eso sucede? Y porque finalmente las decisiones políticas han priorizado otras áreas y no precisamente la educación. Por eso hoy nos preguntamos en Visión País, ¿cuál es la prioridad que tienen los políticos en relación con los asuntos sociales? Porque un asunto social es la educación y el tema del porcentaje destinado a la educación, el tema de la decisión del presupuesto educativo es una cuestión política. Y si miramos, digo bien, los porcentajes no solamente del PIB, que ha disminuido en un momento dado en este proceso de consolidación democrática del 89 al 2017, hemos llegado incluso al 5.1% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Hoy los datos que se tienen hablan de 3.7% del Producto Interno Bruto que se destina a la educación. Y lo que nos decían también nuestros invitados, que la Constitución Nacional establece el 20% del presupuesto destinado a la Administración Central como mínimo que se tiene que destinar a la educación. A partir del 96, de 1996, en el 92, eso se estableció en la Constitución, a partir del 96 se dio cumplimiento a eso. De 1996 al 2012 se cumplió
con esa prescripción constitucional. Sin embargo, a partir del año 2013 ha disminuido. Incluso el último dato que se tiene es del 16.5% y la Constitución habla de un 20%. ¿Qué está pasando realmente con la educación como concepción política y como, una decisión política y una concepción política? Esa es la gran pregunta con la que les dejo. Agradezco su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.